Bueno, ya está esto grabando. Vamos a empezar nuestro tiempo un poquitito antes, por si me alargo, y ya veis, ya estáis viendo el tema. Vamos a hablar de lanzas, por eso he buscado la foto esta de... ¿Sabéis quién es? Goliat. Vamos a hablar de Goliat, vamos a hablar de David, vamos a hablar de lanzas. Y podía haber puesto una foto de Drácula para hablar del miedo, pero eso sería una persona, una caricatura, ¿no? Ahora un gigante si lo identificamos con algo que da miedo, con algo que nos produce pánico, una situación, una persona. Es más amplio, ¿no? El tema de gigante en nuestra vida. Cosa que nos cuesta vencer. Es más amplia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también de Goliat. Seguimos con nuestro tema y nuestro título. ¿Recordáis el título? ¿Alguien lo recuerda? Porque este es el capítulo 4, la parte cuarta del tema. ¿Alguien recuerda el título? David sí, porque lo pone todas las semanas. Tu mente blanco del enemigo. Ese es el tema que estamos desarrollando. Así que el tema es la mente. Yo me estoy centrando en la mente. Y hasta que no he tocado el tema no veo la profundidad que tiene el tema, la complejidad que tiene el tema de la mente, lo complicados que somos en nuestra mente, cómo de alguna forma Satanás entra en nuestra mente para que hagamos cosas que no debemos de hacer. ¿Qué papel juega nuestra mente en la guerra espiritual? Porque el tema primario es la guerra espiritual. Y el título primario, sabéis que estamos en Filipenses capítulo 1, versículo 27, que dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Recordáis? Entonces estamos en esa última parte, estamos dentro de la guerra espiritual y estamos dentro de esa guerra espiritual, estamos en la mente, el papel que juega nuestra mente en esa guerra espiritual. ¿Cómo funciona? ¿Cómo dirige nuestros pensamientos? Por eso podemos tener pensamientos de pánico, de miedo, de inseguridad. ¿Cómo maneja nuestra mente las emociones? Porque vemos que a veces nos movemos emocionalmente. Y al movernos emocionalmente, las decisiones que tomamos pueden ser emocionales y pueden ser erróneas. Nunca la emoción es buena para tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, nuestras acciones también pueden ser influenciadas. Entonces, la mente tiene un papel fundamental en nuestra vida. Ya definimos lo que era la mente. También definimos el concepto de mente caída. No sé si recordáis, tendríamos que remontarnos al primer día que lo dimos, el primer capítulo. También dijimos o definimos el concepto de mente regenerada, que es la que tenemos los creyentes. La mente caída es la que teníamos antes de conocer al Señor, es la que tienen las personas que no conocen al Señor, las personas de la calle, las personas del mundo. Están bajo la influencia de una mente perdida, que sabéis que tenemos que remontarnos y haremos mención también al Edén, porque allí empezó todo. Allí fue el comienzo de esa guerra espiritual aquí en la tierra. Entonces, Romanos 7, Pablo nos plantea una dicotomía, ¿no? Dice, yo quiero hacer una cosa, pero sin embargo hago otra. O sea, tenemos la mente regenerada los creyentes, pero nuestro cuerpo todavía no es glorificado. O sea, que nuestro cuerpo nos pide otra cosa, que la Biblia le llama carne. Nuestra carne pide otra cosa, ¿no? Entonces hay una pelea ahí, un conflicto
entre nuestra mente regenerada que quiere y le gustan las cosas de Dios, pero luego está nuestra mente que dice, me tira como la cabra que tira al monte, ¿no? Quiero otras cosas, ¿no? Y ahí es donde estamos, en ese conflicto entre la mente caída, la carne, y esa mente ya regenerada que tiene el creyente. Bueno, Satanás eso lo sabe. Y aprovecha este conflicto que estamos hablando, para colocar pensamientos negativos. Y la mayoría entran por el miedo, por el temor. Manipular nuestras emociones, que es muy hábil haciéndolo, coloca pensamientos negativos, nuestras decisiones son erróneas y nuestras acciones pues a veces dan al desastre. Para que no vivamos como los hijos de Dios, para que ni nuestra afectividad como hijos de Dios no sea, ¿no? Él, cuando caemos en este estado, ganará la batalla, nos vencerá en ese sentido, cuando coloque un pensamiento negativo en nuestra mente y disloque nuestra vida, por así decirlo. Bueno, pues ganará la batalla, nuestro testimonio no será efectivo, nos hará perder el tiempo, un tiempo precioso que pertenece a Dios. No seremos luz ni sal, como dice la palabra que tenemos que ser. Perderemos bendición, porque cuando un creyente está en ese estado mal, por así decirlo, pierde bendición. Seremos infelices como creyentes, sin alegría, sin paz, y le haremos el juego al enemigo. Así, ese es el estado que presenta un creyente, en el cual Satanás puede poner o colocar un pensamiento negativo. Daros cuenta cómo da al traste, ¿no? Y siempre pensando el costo para Dios de nuestra salvación. Entonces, busqué la idea esa, ¿no? Cómo Satanás intenta o busca dominar nuestra mente por medio del temor. Había hablado algo del temor. Ana también ha mencionado el temor, el miedo. Una palabra muy pequeña, ¿no? Miedo, temor. Pero puede tener un impacto tan negativo en nuestra vida que puede, como digo antes, dislocarnos, ¿no? Puede ver algo muy negativo, ¿no? ¿Cómo podemos etiquetar el miedo o el temor? Bueno, pues podemos emplear la ansiedad. Cuando una persona tiene miedo, tiene ansiedad. Preocupación, el miedo, el temor es preocupación. Puede ser pánico, puede ser una fobia. Miedo a un montón. Hay una cantidad de fobias que podéis quedar pasmados de la cantidad de fobias que hay a todo, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Biblia, que es lo que nos interesa a nosotros, acerca del miedo o del temor? Según versiones, se nombra unas 365 veces en la Biblia la palabra temor. Curioso, una para cada día del año. Curioso. Y la Biblia nos menciona dos tipos de temor. El primero es un temor beneficioso, que debemos de estimularlo. Y el segundo es un tipo de temor dañino, que debe de ser superado, no eliminado, porque no se elimina. El miedo no lo podemos eliminar, es algo que llevamos en los genes, desde el Edén. Pero sí podemos superarlo.
El primero, como dice, vamos a ir pasando esto. Ahí están los dos tipos de temor. Y el primero, como dice el Salmo 111, versículo 10, es un tipo de temor al Señor. No necesariamente es miedo que signifique estar temeroso por algo o por alguien. Es más bien un temor reverencial, un temor de, ¿cómo podríamos decir? La palabra más correcta es reverencial, de reverencia, ¿no? ¿Cómo viene ese temor? Pues a través de conocer a Dios y sobre todo sus atributos, el carácter de Dios. Eso nos hace tener un temor de Dios de una forma correcta, que es beneficioso. ¿Qué dice el Salmo? El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Daros cuenta. El temor del Señor. O sea, ese es bueno. Ese es bueno. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en su sabiduría. Entonces es un temor, bueno, que nos trae bendición. Es un temor que va asociado a la obediencia, a lo que Dios dice y quiere para nosotros. Por eso es reverencial. Alábenlo para siempre, termina diciendo ese versículo 10 del Salmo. Ahora, sin embargo, el segundo tipo no es beneficioso en absoluto. Mirad lo que dice Pablo en Timoteo, le dice a Timoteo: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y, muy importante, autodisciplina, control. Podemos ver que este espíritu de temor, yo lo diría como un estado de ánimo. Un espíritu de temor es como un estado de ánimo que de alguna forma desemboca en ansiedad. Se convierte en un grave problema porque cuando estamos en ese estado de ansiedad producido por ese espíritu, o sea, por ese estado anímico, nos confunde, nos paraliza, nos vuelve ilógicos. Y por supuesto dice que eso no proviene de Dios, dice el versículo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, un estado anímico temeroso. Bueno, vamos a ver cómo Satanás se aprovecha de ese estado anímico temeroso para mangonearnos. Tendríamos que remontarnos al Edén. ¿Recordáis la relación que tenía Adán y Eva con Dios? Una relación de creador a creación perfecta, se hablaban, y cuando los hombres, Adán y Eva, desobedecieron, por ahí entra el temor, por la desobediencia. Cuando desobedecieron, ¿qué es lo que pasó? Que Dios se acerca y dice: ¿dónde estás? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la contestación de Adán? Tuve miedo y me escondí. Ahí es donde empezó el miedo malo, ese estado anímico que trae el pecado, la desobediencia. Y ya es inherente a la creación, a nosotros. O sea, nosotros ya tenemos esos genes, convivimos con ese temor y con ese miedo. Ahora,
como dijimos antes, tenemos que superarlo y intentar que no sea dañino para nosotros. Entonces, como consecuencia de la caída del hombre, el temor pasó a formar parte de nuestra naturaleza humana. Desde entonces experimentamos el miedo de múltiples maneras. Tú hablas de miedo y puedes hablar de muchas maneras, muchas situaciones, muchas cosas que pueden producirnos ese miedo. Podemos tener un poquito de miedo o mucho miedo, o sea que hay distintos grados de ansiedad, ¿no? Y con mayor o menor frecuencia. Podemos tener miedo a diario o no verlo en un tiempo. Cuando me refiero al temor, también me refiero al miedo. Cuando el temor se apodera de nuestra mente, este puede dominar nuestro comportamiento. Es verdad, una persona con pánico o con miedo se puede comportar de una forma, como antes decíamos, ilógica, ¿no? Y imprevista, ¿no? De hecho, muchas de nuestras reacciones negativas son producidas por nuestros miedos. Escuchad lo que digo. Muchas de nuestras reacciones negativas, o sea que no son buenas, son producidas por nuestros miedos, que surgen de nuestra inseguridad, porque cuando tenemos miedo porque estamos inseguros, no dominamos la situación, algo nos amenaza. Bueno, pues podemos tener una reacción que casi siempre es negativa, ¿no? En otras palabras, voy a decirlo muy claro. Cada vez que nosotros hemos reaccionado, por ejemplo, con ira, con celos, con envidia, con orgullo, y podríamos decir, todos son pecados, todos son manifestaciones de la carne. Es porque cualquier persona o cualquier situación ha disparado ese temor en nosotros y nuestra reacción es esa. Nos sentimos amenazados por algo y hay una reacción, ¿no? Hay una reacción. Bueno, esas son cosas que he dicho, la ira, los celos, la envidia, el orgullo o cualquier otra manera que en un sentido no refleje el carácter de Dios, que es a lo que somos llamados los creyentes. Bueno, lo único que ha pasado es que algo o alguien ha provocado esa reacción en nosotros. A lo que vamos, Satanás conoce muy bien este tema y lo maneja entre nosotros de una forma que nos puede intimidar. ¿Cuál es el propósito? Dominar nuestros pensamientos, no quiere otra cosa. No quiere otra cosa que dominar nuestros pensamientos. Porque si sabe que si se cuela en nuestra mente, nos tiene pillado, ¿no? Por eso es tan importante, yo creo que conocernos, conocer nuestra mente, conocer la reacción de nuestra mente. Y en el día de hoy vamos a ver este tema, ¿no? Cómo podernos conocer para reaccionar correctamente ante el ataque de Satanás a nuestra mente. Y también vamos a ver las dos partes, ¿no? ¿Cómo reaccionar si, por ejemplo, Satanás ataca la mente de David, mi relación con él? Vamos a ver los dos puntos, ¿no? Si Satanás me ataca a mí o ataca a un hermano nuestro o a otra persona, ¿cómo reaccionamos? Podría haber valido perfectamente el ejemplo que pusiste ayer de Ananías y Zafira, porque ahí se ve también todo el proceso, cómo Satanás, como dice, llenó el corazón, cuando se refiere al corazón, a la mente. Llenó la mente de Ananías y Zafira para mentir al Espíritu Santo, ¿no? Yo voy a buscar otro ejemplo, un poco diferente. Manejaba también el tema ese, ¿no? Hay un ejemplo
de esto en Primera de Samuel, capítulo 18. Ese es el versículo 10, es desde el 10, sería del 10 al 12. Que vemos un comportamiento, este es extremo, eso sí quiero decirlo, porque Satanás no puede jugar con nosotros lo mismo que jugaba con el pueblo de Israel. Os voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era dado de una forma temporal. O sea, Dios podía darle el Espíritu Santo a una persona para que hiciera, por ejemplo, un reinado, o para que hiciera en concreto cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, dotó a los constructores del tabernáculo, los dotó del Espíritu Santo mientras hicieron el tabernáculo. Luego de una forma era retirado, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poquito aquí con Saúl. Sin embargo, ahora, en nuestro tiempo, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo sí vive dentro de nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser poseídos como vamos a ver en este ejemplo. Satanás no puede entrar dentro de nosotros. De alguna forma puede tocarnos, rodearnos, susurrarnos al oído, meternos pensamientos, pero no una posesión, como en el caso de Saúl, ¿no? Dice, conocéis la historia todos de David en los capítulos anteriores, ya había sido ungido, estamos en el capítulo 18, David ya había sido ungido, ya se había cargado a Goliat, ya había demostrado su valentía, y Saúl también había perdido ya el Espíritu Santo. Cometió otra vez, desobedeció. Por la desobediencia siempre entra el enemigo. Nosotros desobedecemos en la mente porque voluntariamente no hacemos lo que debemos de hacer y el enemigo se aprovecha. Saúl ya había desobedecido a Dios. No voy a contar la historia porque nos alargaríamos mucho. Tiene que ver con el pueblo amalecita, que Dios le dijo, elimínalo, y ellos Saúl no lo hizo, ¿no? Se quedó con el botín, le perdonó la vida al rey, en fin. Y entonces Dios dijo, este rey no me sirve ya. Este rey ha caído en desgracia porque es desobediente a mis mandatos. Y entonces le dijo a Samuel, voy a levantar un nuevo rey, David. O sea que David ya estaba aquí ungido, ya estaba elegido. Él sabía ya que iba a ser rey, todavía no lo era, porque estaba el rey anterior, Saúl. Dice, y Saúl se nos dice que entró un espíritu malo. Lógico, desobedeció a Dios y Satanás dijo, venga, Dios sale de nuestra vida, se queda libre para que entre el enemigo. Y se instaló un espíritu malo, dice la Biblia, ¿no? Que lo atormentaba. Eso no nos puede pasar a nosotros. Ahora, que puede influir nuestro pensamiento, sí, ya os lo digo. Y por lo visto la música apaciguaba un poco el tormento ese. Y buscaron a David. David tocaba muy bien el arpa y entonces pues el rey dijo, oye, traedme a David que toque para mí. Y se encontraba mejor, ¿no? Pero mira lo que nos dice esta parte del texto. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, al decir de parte de Dios quiere decir que Dios lo permitió. Dios lo permitió, le dio permiso al espíritu para que entrara en Saúl. Dice, tomó a Saúl. Quedaron muy bien con esa frase. Con ese verbo, tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. Daros cuenta las consecuencias de que el enemigo se meta en nuestra mente, ¿no?
David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl su lanza, sabéis todos lo que es una lanza, ¿no? Tenía su lanza en la mano. Versículos 11 y 12. Dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Los pensamientos que provocan el enemigo, que no eres tú, ya. Pero David lo evadió 2 veces. Yo me preguntaba, pero David, si ya la primera vez lo intentó, ¿para qué vuelve? Bueno, David, lo primero que Saúl era el rey, y el rey había que obedecerle, y David obedecía al rey, ¿no? Porque decía que era el escogido de Dios. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David. Aquí tenemos la clave. Aquí tenemos la clave. Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Aquí tenemos el conflicto. Dios ha dejado a Saúl, Dios está dentro de David, ha tomado a David, ¿no? Bueno, la reacción de Saúl es que estaba temeroso de David. El temor lo utiliza, por eso puse el título ese abajo, ¿no? El temor lo utiliza el enemigo para infiltrarse dentro de nosotros. Como Dios se había apartado de Saúl, el rey quedó a expensas, libre, le quedó el corazón libre, la mente libre. Bueno, para que el enemigo, Satanás, y un espíritu demoníaco, como dice, comenzara a atormentarlo, hasta el punto de llevarlo a decir tontería esa de voy a clavar a David en la pared y hacer cosas irracionales, como estar paseándose por el palacio con una lanza en la mano. Me imagino que no solo David, sino que todos los demás estarían asustados, ¿no? Este hombre que hace paseándose con la lanza en la mano, sino para tirársela a alguien, ¿no? Entonces, el enemigo hace en nosotros cosas irracionales, por eso decía, ¿no? En su delirio, Saúl fue llenado de temor hacia David. Repito, en ese delirio, en ese estado, Saúl fue llenado por Satanás, por el enemigo, por ese espíritu demoníaco, en el cual Pablo nos decía, vosotros no habéis recibido un espíritu de temor, como el de Saúl. No, vosotros tenéis que tener amor y dominio propio. El temor era hacia David. ¿Por qué? Porque lo veía como una amenaza. Bueno, el temor era hacia David porque reconocía a Saúl que Dios lo había ungido. Entonces esto le hizo llevarlo a celos, tener celos, envidia. Y tentó contra su vida, ¿no? Lo veía como una amenaza. El rey supuestamente era ungido, o había sido ungido por Jehová. Conocía su palabra, conocía cómo debía comportarse, ¿no? Y sin embargo, este espíritu inmundo le cambia todos los esquemas de la vida de la noche a la mañana. Veamos la escena. Poco antes se había enfrentado a Goliat, David. Y este tenía una lanza, o sea, la que le tiró Saúl sería una lanza normal, pero ¿os imagináis? ¿Os imagináis la lanza de Goliat? Nos dice que solo la parte de la punta de hierro pesaba 7 kilos. Imaginaros 7 paquetes de kilos de arroz, de azúcar, en la mano, solo la punta.
Lo otro sería un buen palo, una buena viga, ¿no? Ahora yo pensaba, cuando David estaba frente a Goliat, posiblemente no apartó la vista de esa lanza, porque esperaba que Goliat se la tirara, ¿no? A veces a nosotros nos pasa lo mismo. No nos fiamos de situaciones porque esperamos que venga fuego enemigo. Una lanza que espera, ¿no? Ahora, en el caso de Saúl, él no esperaba esa lanza. ¿Por qué? Oye, estaban en el mismo equipo, eran de la misma casa, eran los dos israelitas, era el rey, tenían el mismo Dios. Oye, eso nos enseña mucho, ¿eh? Eso nos enseña mucho. Lanza que espera, no se nos dice que llegara Goliat a lanzarle la lanza. Yo creo que antes cogió una piedra David y le dio en la frente a Goliat. Por lo menos no nos dice que... Ahora, de esta sí nos dice que la esquivó. La esquivó. Con el rabillo del ojo pudo ver el movimiento de Saúl, ¿no? Entonces no le alcanzó la lanza que esperaba, pero en estos versículos vimos que no vio, o sí vio en este caso, y la esquivó, pero no esperaba esa lanza que fuego amigo, ¿no? Como se suele decir. ¿Por qué vino todo esto? Bueno, esto sucedió el día después que unas mujeres empezaron a cantar cuando venían de la guerra, siempre estaban, en estas fechas estaban contra los filisteos, guerreando todos los días, ¿no? Y las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. O sea, le multiplicaron por 10 la matanza de los enemigos, ¿no? Y nos dice el texto que se llenó de celo, de envidia, ¿no? Y dice: ¿ahora qué quiere? ¿Mi reino también? ¿Eh? Pero David logró esquivarla y en las dos ocasiones nos dice que salió corriendo. Esa lanza que no esperaba. Yo me imagino que David se sentiría desconcertado, perplejo, porque oye, era el rey, como dije antes, somos del mismo bando, los dos queremos obedecer a Dios, pero lo que sucedió es que uno le lanzó la lanza al otro. Eso es lo que pasó, ¿no? Yo creo que esto nos muestra dos tipos de personas. Uno que abre la mente al enemigo, al diablo, y otro que su prioridad o su mente está puesta en Dios. Saúl y David. La verdad es que, siguiendo con el símil de la lanza, hoy tenemos muchas lanzas a nuestro alrededor. Tenemos muchos ataques. Situaciones, personas, no sé, dicen algo que nos hiere, que nos hace daño, que quizás parecía amigo, pero que nos clava la lanza, por así decirlo, o la navaja, ¿no? O el cuchillo por la espalda. Sin duda son lanzas, ¿no? Cada vez que nos tratan de esa forma. Podemos evitar las que vemos que vienen de frente, las que nos esperamos, si son por parte del mundo. Pero nos cuesta más trabajo si es por parte de la familia o incluso dentro de la propia iglesia, ¿no? Esas son, no te las esperas, la verdad es que no te las esperas. Vienen supuestamente del mismo bando, como en el tema de Saúl,
y nos pueden hacer daño. Entonces puede que nos ayude el ejemplo de David. Pongamos esto por donde íbamos. Tenemos dos tipos de personas aquí. Saúl, poseído, y David intentando agradar al rey tocándole, ¿no? El arpa. Y la primera lección que aprendemos de la actitud de David es no arrojar nosotros mismos lanzas, sino las lanzas, no arrojarlas. Y lo vemos en la actitud de David. Este pasaje para mí me enseña o me ilustra dos grandes acciones que podemos tener en la vida. Por un lado tenemos a Saúl sentado, meditando, ¿pero con qué? Con la lanza en la mano. Yo me lo imagino pasándose de la izquierda a la derecha la lanza, manuseándola, tocándola, mientras sentía al otro tocar. Bueno, esa es una opción. Por otro lado tenemos a David suavemente tocando el arpa, y el arpa tiene un sonido muy melodioso, muy... Si tuviéramos que escoger una de estas dos actitudes, porque estoy hablando de actitudes, para nuestra vida, ¿cuál escogeríamos? ¿La de Saúl pasándose la lanza a ver a quién atravieso? ¿O la de David intentando agradar a su rey tocando el arpa? ¿Cuál escogeríamos? Eso tenemos que pensarlo, ¿no? Coger el arpa, coger el arpa y tocarla, o llevarnos la lanza en la mano siempre. El hecho de que Saúl tirara 2 veces la lanza a David nos hace pensar que era un hombre violento, un hombre que disfrutaba con su lanza, y la lanza, oye, era un instrumento de guerra, era para defenderse o para atacar. ¿Pero dónde? En la guerra, oye, no en tu casa. Eso es como si estás en el día de hoy jugando una pistola y hablando con otro, ¿no? El otro estaría diciendo, ¿qué va a hacer este, no? ¿Va a pegar un tiro o qué es lo que va a hacer, no? Pero eso nos dice mucho de la actitud de la persona. Y en su casa nos dice, en palacio. No tiene mucho sentido, ¿no? Que invites a un amigo a que toque la guitarra para ti y tú estés manejando la lanza, ¿no? De una forma intimidante. La verdad es que me cuesta trabajo, no sé, ver la escena, ¿no? Bueno, nos vemos retratados en esta descripción. Somos de los que, no sé, disfrutamos teniendo pensamientos negativos, que sería la lanza. Guardamos resentimientos o amargura, que sería la lanza. Somos de los que vamos a la iglesia a poner faltas, a criticar. Santiago dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea que la fórmula la tenemos muy, muy a la mano, ¿no? Entonces, rehusar tirar lanzas. Oye, si tú me tiras a mí la lanza, yo no la voy a devolver. Que sería el segundo. Renunciar a la venganza. Yo creo que este pasaje de David lo que más claramente nos enseña es no devolver la chanza o la lanza en este sentido. Si me haces daño, yo no voy a responder haciéndote daño. Eso sería ojo por ojo o dar mal por mal, ¿no?
David ya había demostrado su valentía. Oye, se había cargado un tío de 3 metros y pico, casi 4, a Goliat. O sea que valiente era. Y yo creo que diestro con la arma era. Porque estaban saliendo todos los días a guerrear. Qué fácil le hubiera resultado a David cuando aquella lanza pasó silbando. Dice que la esquivó, o sea que tuvo que hacer un movimiento. Cuando pasó silbando, qué fácil le hubiera resultado a David coger la lanza y haberla devuelto. Yo creo que hubiera acertado. Porque Saúl era más grande, ya más mayor, más torpe, y hubiera acertado. Bueno, podría decir David, ha sido en defensa propia. Acallo mi conciencia y justifico mi acción. Oye, puede que Dios quiere que llegue al trono así, porque David estaba esperando llegar a ser rey. El obstáculo era Saúl, ¿no? El tema encierra mucho que podríamos sacar, ¿no? Pero básicamente lo que yo quiero enseñar es que la venganza es el camino que suele buscar la gente del mundo. Pero el Hijo de Dios, lo deja en manos del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, ¿no? Entonces, es una lección claramente que se ve de este texto, ¿no? Y la tercera, perdonar al que nos arroja la lanza. Yo creo que David nos enseña y nos habla muy bien del perdón, ¿no? Y él lo practicó en este momento, en esta escena, en esta historia que vemos, ¿no? Solo le arrojó 2 veces la lanza. Si una tercera vez hubiera ido David, me imagino que lo hubiera intentado, pero ya no, David ya no dio más oportunidades. Ya huyó y corrió. Porque la hostilidad iba en aumento por parte de Saúl. Y la relación se puso muy tensa. Pero David nunca permitió que este hecho produjese en él pues, amargura o odio contra Saúl. No lo permitió. Practicó el perdón. La cuestión en toda relación humana, en este caso era el súbdito con el rey, nosotros tenemos relaciones diarias en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, tenemos relaciones de forma continua, ¿no? Entonces la cuestión en toda relación no es si no nos van a venir lanzas de frente en busca nuestra, ofensas, sino cómo vamos a gestionar esas agresiones. Y el ejemplo de David es precioso, ¿no? Rehusó el comportarse como se estaba comportando Saúl, renunció a vengarse y perdonó al que le estaba lanzando la lanza, ¿no? Y eso es un ejemplo y una enseñanza para nosotros. Dice Pablo en Efesios 4. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ese debe ser nuestro comportamiento. Cuando recibimos una lanza, cuando recibimos una ofensa, esa debe ser nuestra reacción.
Por el contrario, dice, vais a encontrar en vuestras relaciones muchos sinsabores. Pero Pablo dice, pero vosotros tenéis que ser amables unos con otros, de buen corazón. Bueno, yo creo que hay muchas cosas y muchas situaciones en esta vida que no tenemos bajo control, que no podemos tenerlas. No dependen de nosotros y no las controlamos. Y una de ellas es las relaciones. No podemos detener al que nos lance una ofensa, pero podemos renunciar a la venganza y también perdonar. A eso somos llamados. Siempre tenemos como ejemplo a quién, a Cristo. Él es siempre nuestro ejemplo. En la cruz del Calvario, después de ser el centro de las lanzas de todo el mundo y de todos los poderes de ese momento. Todos los lancearon, ¿no? Pero ¿qué exclamó al final? Perdona a los padres. Perdónalos. Entonces, nuestro ejemplo, perfectamente. Bueno, de manera que detrás del miedo y la ansiedad, en primer lugar está nuestra mente caída. Es la herencia, hermanos. Tenemos miedo, porque somos humanos y arrastramos esa herencia. Ese es el primer lugar, ¿no? La mente caída es frágil, es propensa al temor. Y en última instancia encontramos que Satanás se aprovecha precisamente de esa debilidad de nuestra naturaleza caída para atemorizarnos y hacernos reaccionar en base a ese temor. Hay que superarlo, hermano. Pablo nos dejó, y este texto ha salido ya muchas veces últimamente, Pablo nos dejó el texto a los Filipenses del capítulo 4, versículos 6 y 7. Ese temor, esa preocupación, esa ansiedad, Pablo nos dice, no se preocupen por nada, en el sentido de que nos quite el sueño. Tenemos que preocuparnos, lógicamente, de nuestro trabajo, de muchas cosas, ¿no? Pero hasta el punto de que sea un temor, un miedo, Pablo dice, no se preocupen por nada. En cambio, dice, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Es que fácil es, Jairo, la oración? Dios nos dice, no te preocupes por nada, dímelo. Versículo 7 dice, perfecto. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Esta es la forma para echar el miedo fuera. Como decía antes, ¿no? El verdadero temor, o sea, el verdadero amor echa fuera todo temor. Dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hay una condición, ¿no? Cuando no estamos viviendo nuestra vida cristiana, pues va a ser todo lo contrario. Va a ser llena de ansiedad, como en la vida de Saúl. Ya el enemigo se preocupó de llenar su corazón y su mente de cosas malas hasta el punto de querer matar a David, ¿no? Entonces, cuando el creyente vive lleno de ansiedad y de temor, es incapaz de experimentar esa paz que nos dice el versículo 7. Y claro, lo que queremos es experimentar la paz de Dios
para que vamos, supera absolutamente todo, ¿no? Y esa paz va a echar el temor fuera. Por eso la mejor manera de guardar nuestra mente es presentarle a Dios en oración, como nos sugiere Pablo, todo lo que nos preocupa y todos los temores que tenemos. Es una forma eficaz de contrarrestar el ataque del enemigo. Bueno, el tema que partimos hace ya mucho tiempo era combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una forma de combatir. Si nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios. Así que seguiremos con el tema de la mente porque es un tema bastante amplio, profundo, y yo creo que si conocemos nuestra mente y conocemos las armas que tenemos para lidiar con el enemigo, pues saldremos airosos. Si no, pues lo pasaremos. Si dejamos que Él nos llene nuestra mente, lo pasaremos bastante más. Amén. Aquí lo dejamos.